Buen día, profesor. ¿Qué tal, compañeros? ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien. En esta presentación voy a hablarles acerca de las conclusiones que he obtenido de los talleres que hemos realizado en aula de índice y profundidad de modulación, osciloscopio y simulador de sistema estático. Acerca del modulador del índice, ¿no?, de modulación, he concluido de que, por ejemplo, en el osciloscopio no se puede obtener una, una media del voltaje de la onda, el voltaje, una onda así exacta, así lo indique en el osciloscopio, porque la media que saca el osciloscopio la saca de toda la cuadrícula. Sí, lo que yo pude concluir es que también se puede obtener sumando los voltajes máximos, ¿no?, dividiéndolo entre 2 y con el trigger del osciloscopio buscar el voltaje medio, ¿no?, en esta indicación de aquí arriba. Es así como es que puedo obtener la media de la onda, ¿no? En ese taller eh, consistía en que el osciloscopio medía las ondas producidas por este modulador, al cual iban conectado este generador AC, ¿no? Este generador AC reemplazaba la voz, se conectaba a este puerto. Este modulador producía su propia señal, su propia onda, que podía ser amplificada o reducida con esta perilla de aquí. Se mixeaba, ¿no? Sí, con la onda del generador AC. Y esta señal, eh, con ayuda de la portadora, iba hacia el amplificador. El amplificador lo que hacía era aumentar o atenuar la señal mediante también una perilla que se encontraba aquí. Sí. Ahora, también obtuve como conclusión, todos sabemos de que el voltaje, perdón, el porcentaje de modulación óptimo, ¿no?, es de 60 a 90%. Este porcentaje, eh, realizando la actividad, me di cuenta de que el porcentaje podía ser mucho menor a ese, o también mucho mayor, o incluso excediendo el 100%. Yo, por ejemplo, en una de mis mediciones, descubrí de que el voltaje máximo era 360 voltios y el mínimo era 200. Cuando apliqué la fórmula, me salió que el porcentaje de profundidad de modulación era 28%, por lo que llevo a esa conclusión, ¿no? Ahora bien, con respecto a la actividad del osciloscopio, cuando realicé la actividad del osciloscopio, vi que obtenía ondas con una eh, cantidad de frecuencia eh, de gran número, ¿no?, de ondas, pero con ayuda de las perillas vertical, horizontal y el scale podía encontrar una forma en que cuadrara y así poder calcularla mejor, ¿no? En el osciloscopio se veía en la parte de abajo el tiempo. Por ejemplo, acá dice 500 milisegundos, ¿no? En voltaje 500 milivoltios, ¿no? Este voltaje es por cada cuadrito. Y este tiempo es por cada tiempo, ¿no? Lo que obtuve fue que se podía calcular la frecuencia con estos datos. Por ejemplo, si cada cuadrito valía 500 milivoltios, ¿no?, y hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 cuadros, hay 3 voltios. Ahora, si hay de tiempo 500 segundos, tengo una frecuencia de 1 Hz, ¿sí? También descubrí y llegué a la conclusión de que, por ejemplo, si quiero calcular lambda conectando un generador AC,
lambda la puedo calcular mediante la frecuencia que me da el osciloscopio. Otra cosa que descubrí en esta actividad es que la medida o la longitud de lambda era demasiado grande la cantidad. Y debido a que la frecuencia que me entregaba el generador AC no era una frecuencia real, pues, ¿no? En la, en la vida real no hay esa frecuencia para la instalación de las antenas, por ejemplo. En la actividad me salían 300.000 metros de antena. Es algo imposible, ¿no? Por último, en la actividad del simulador de pitot y puerto estático, descubrí de que cuando se taponea o se tapa el puerto estático y la aeronave está en vuelo, la, la presión estática se mantiene dentro de la línea. Como está tapado, no puede escaparse. Entonces, así ascienda o descienda la aeronave, la indicación en el altímetro no va a variar. ¿Sí? También cuando realicé esta actividad me di cuenta de que cuando variaba el cursor de aquí y lo ponía, por ejemplo, a una cierta velocidad y altura, la velocidad que me mostraba el gráfico no era la misma y no se veía reflejada en el indicador. ¿Eso por qué? Porque uno es el True Airspeed y el otro es el Indicator Airspeed. Ambos son diferentes. Uno es de acuerdo a la presión, por ejemplo, el altímetro. Perdón, el velocímetro es de acuerdo a la diferencia de presión del pitot total, de la presión pitot, que es la presión total, con la diferencia del puerto estático. En cambio aquí nos guiamos en base a la densidad, temperatura y presión del aire del ambiente, ¿no? En la atmósfera. Por eso es que no se refleja la misma cantidad. Cuando he realizado la actividad y he tapado, por ejemplo, el puerto estático, el velocímetro ha variado en su indicación. Cuando yo, por ejemplo, tapaba el puerto estático y ascendía en el gráfico de aquí, la diferencia de presión estaba en negativo. Por ende, mientras ascendía, la presión dentro del sistema pitot hacía de que se vaya a cero o de repente a una indicación negativa, ¿no? Que no se puede observar aquí en este indicador. Y cuando descendía, el, y cuando descendía me mostraba una diferencia de presión positiva, por lo que cuando descendía el, la aguja se iba al doble, ¿no? A 200 nudos, por ejemplo. Por último, todos conocemos de que cuando perdemos el puerto estático, poseemos un sistema alternativo que es el sistema alterno estático. Este se encuentra mayormente en aeronaves pequeñas que no vuelan a grandes altitudes, ¿sí? Se encuentra dentro de la cabina del piloto y se acciona mecánicamente, ¿no? Manualmente se podría decir. Y no sensa la presión del exterior, sino de la del interior, por lo que no se va a ver reflejada exactamente, ¿no? Si comparamos, ¿no? Presiones exterior con interior. Pero igual es de una gran ayuda, toma como referencia. Bueno, espero haya sido de su agrado mi presentación, eso ha sido todo, muchas gracias.